¿Qué significa que el mercado descuenta algo? Y bueno, primero hay que entender que el mercado vive pendiente de los anuncios de política monetaria y de los indicadores que podrían indicar que algún anuncio de política monetaria podría estarse llevando a cabo, ¿no? Y en eso se centra la atención de los que hacen análisis fundamental. Mayormente la idea es anticiparte a la competencia en la toma de posiciones, previendo la reacción que se supone sería lo más normal que tomara el Banco Central de tal o cual país. Por ejemplo, lo que está pasando en la eurozona ahorita, ¿no? La reacción que se espera que haya por parte del Banco Central Europeo es de un estímulo adicional a la economía, porque se combinan dos cosas en este momento: una economía que todavía no acaba de repuntar cuando ya otras están arrancando, es decir, que va muy atrasada en el ciclo económico, todavía no arranca bien o no sale bien de lo que es el piso de este ciclo, y por el otro lado hay una inflación que está bajando cada vez más, y que si sigue bajando la inflación en la eurozona podría generar un descarrilamiento de estos brotes verdes de recuperación que tienen en la economía de la eurozona. Entonces, el mercado ha estado anticipando, ¿no? Ha estado anticipando que el Banco Central Europeo sí tendrá que tomar una decisión de política monetaria estimulando la economía. La forma de estimular la economía es inyectarle más liquidez al mercado. Esto lo puede hacer a través de bajar las tasas de interés, que en el caso de la eurozona las llevarían al mínimo que normalmente dejan los bancos centrales la tasa de referencia, que es alrededor del 0.10%, y por el otro lado, o entre el 0 y el 0.10%, vamos a decirlo así, y por el otro lado podría aplicar una tasa negativa, que es algo que pues todavía es una medida relativamente desconocida. En los bancos centrales de las grandes economías del mundo nunca se ha implementado algo así, y aquí se está esperando que se haga esto, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en los últimos meses es que el señor Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, de alguna manera ha estado, conforme las cifras lo están orillando, las cifras de inflación sobre todo, que siguen estando extraordinariamente por debajo del objetivo que tiene el Banco Central Europeo para estas cifras de inflación, ha estado de alguna manera anunciando que el Banco Central está preparado para actuar, y cada vez ha sido más enfático en decir: ya estoy más cerca de esta decisión, al punto donde hemos llegado a esta reunión de política monetaria que va a darse en unos cuantos días, pues prácticamente con el mercado convencido de que esa decisión se va a tomar. El corto para el eurodólar, porque obviamente cuando va a haber más inyección de dólares, de euros, va a haber más inyección de liquidez en la economía de la eurozona. Al aumentar la oferta de dinero, baja su precio, ¿no? Porque la demanda sigue más o menos igual. Entonces baja el precio de este dinero, y por lo tanto la idea es que se va a depreciar el euro. A la hora de que el mercado ya está convencido de esta situación, conforme se ha ido convenciendo de esta situación, han estado haciendo cortos los principales participantes en el mercado, y entonces hemos estado observando una tendencia de descenso en lo que es el comportamiento del euro, por lo menos una estabilidad en el ascenso desde el que fue por ahí de marzo de este año, y ya ha empezado con un decline mayormente desde principios de mayo, que fue precisamente cuando pues ya casi lo que decía el señor Draghi es: estamos en los albores de esta decisión, solo falta que nos confirmen los datos el Eurostaff, ¿no? Que es lo que se espera que se dé en esta semana. Entonces, cuando esto sucede, la gente empieza a hacer cortos desde ahí. Llegamos a la situación donde estamos en 4 días a tomar la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, entonces ya con el corto iniciado, ya el mercado está vendido para este punto, y cuando tú llegas con esto, sabiendo muy claramente la expectativa del mercado, como es este el caso,
hay creo que 4 posibles escenarios para la decisión de política monetaria. Uno es que se dé el cambio como se está anticipando, es decir, que el Banco Central Europeo haga lo que se estaba esperando. 2, que se genere un cambio mayor a lo anticipado, es decir, que la relajación monetaria, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo, sea mayor de lo que ahorita se está anticipando. Ahorita, por ejemplo, lo que el mercado ya da por hecho es que va a haber una reducción de la tasa de los repos allá en la eurozona, te digo, para bajarla alrededor del 0.10%, y que también se coloque a lo mejor un cuarto de punto negativo la tasa de depósito, es decir, lo que tendrían ahora que pagar los bancos comerciales por mantener su dinero estacionado, sus requisitos de reserva estacionados en el Banco Central Europeo, o los excedentes de estos también pagarían esa tasa. Y si esto se da, bueno, pues el cambio sería tal y como se espera. Lo que pasaría bajo este escenario es que el precio se movería poco o no cambiaría la tendencia, es decir, no habría un gran movimiento bajista en el euro, pero sí se mantendría eventualmente el euro en esta dirección, ¿no? O por donde está. La otra cuestión es que se generara un cambio mayor a lo esperado, es decir, que aparte de esto anunciaran, por ejemplo, una compra de ABS famosos, los activos bancarios respaldados por créditos de empresas. Si hubiera este anuncio adicional, ¿no? Sería un plus a la relajación monetaria. Bueno, pues entonces ahí sí podría haber una mayor caída del eurodólar, es decir, en ese momento sí veríamos que en cuanto sea ese anuncio se desploma un poco más fuerte el eurodólar, se acentúa la tendencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque una se interpreta que lo que está obligando al Banco Central Europeo a tomar esta decisión es más grave de lo que se estaba previendo, por un lado, y por el otro lado se está actuando más y se espera que haya más exceso de oferta en el euro de lo que se estaba anticipando el mercado, ¿no? Entonces, por eso es que abrirían nuevas posiciones bajistas, sobre todo los que tienen la manita más pesada, los bancos, etcétera, y esto provocaría que hubiera una mayor debilidad del euro, entre otras cosas, ¿no? Porque también habría que ver cuántos de ellos van a estar liquidando sus activos en euro para comprar a lo mejor inversiones en otros lados, etcétera, para evitar tener dinero estacionado en el Banco Central Europeo y por lo tanto estar pagando intereses sobre ese dinero. Mejor, en vez de pagar intereses, pues ganarlos con algún otro tipo de operación, y por eso es que lo de la tasa de depósito negativo es algo que todavía se están pensando mucho y que yo la verdad es que no estoy muy convencido de que vayan a tomar esa decisión ahorita. La otra es que se genere un cambio menor a lo esperado, que yo la verdad es que creo que es el escenario más probable para este caso, porque así ha sido la eurozona siempre. Al menos esta es la actitud de los políticos de la eurozona. No tanto ha sido así, y he de reconocer, ahí es donde está la incertidumbre para mí en este momento. No tanto ha sido así la actitud del Banco Central Europeo, sino más bien de los políticos de la eurozona, pero de alguna manera hay cierta vinculación entre estos comportamientos. Entonces yo sigo pensando que podría estar ahí un poquito más amplias las probabilidades. ¿Qué sucede si se da un cambio menor a lo esperado? Bueno, pues normalmente se revierte la tendencia, rebota la tendencia, pero el rebote no tendería a durar mucho, a menos de que se decepcione el mercado, ¿no? Que es donde de plano dices tú, ¿sabes qué? Lo que estábamos esperando encontrar para nada se dio, se siguen esperando, se siguen haciendo patos, y entonces el mercado pierde la credibilidad en ese ya merito voy a actuar, y entonces revierten las posiciones y dicen, no, esto es para cuando les va a dar el cambio, quién sabe cuándo sea, y entonces lo que vas a ver es que deshacen las posiciones los que estaban cortos, precisamente previendo la acción del Banco Central Europeo, se vuelven a iniciar las compras y podremos tener inclusive una búsqueda de máximos más altos en este par, ¿no? Es decir, todos los pares vinculados con el euro. Luego, la otra es que no se haga el cambio, pero el anuncio convenza a los operadores de que habrá una cercanía, que es algo más o menos como lo que pasó en mayo, es decir, no se da la actuación en ese momento, no se genera el cambio, pero se dan argumentos convincentes para decir por qué se están esperando y para poner, digamos, una fecha de actuación un poco más en el futuro. Si esto hubiera, entonces generaría un cambio muy parecido a cuando se da el cambio como se espera, es decir, sí va a haber un retrocesillo ahí en la caída del euro
euro dólar o del euro en general con respecto a los demás pares, pero el retroceso durará poco, no más de unos cuantos días, y no cambiaría fundamentalmente el momento bajista que tiene el euro, ¿no? Entonces, te estoy pintando los posibles escenarios y las posibles reacciones. Lo que podemos sacar en conclusión es que depende de qué tan convencido está el mercado de que se va a dar cierto movimiento para que haya ya una inclusión en el precio de este movimiento, y después pues depende, cuando ya se dé el anuncio, de lo que anuncien con respecto a lo que el mercado tiene en mente que deberían de estar haciendo o que esperarían que están haciendo, ¿no? Por esto es que los banqueros centrales han estado haciendo una campaña de transparencia en sus ejercicios, tratando de explicar, o como dice la Fed, tratando de comunicar mejor sus decisiones, porque en la medida en la que pueda ser predecible un banco central, sea el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón, etcétera, en la medida en la que puedan ser predecibles los banqueros centrales, los movimientos de reacción serán menos violentos, y esto le conviene a los banqueros centrales por dos razones. Una, les es más fácil controlar la dirección de sus acciones, es decir, es más fácil prever la reacción del mercado mientras más transparentes son y mientras más largo está acostumbrado, o mientras más tiempo está acostumbrado el mercado a reacciones predecibles. Y por el otro lado, conservan, digamos, la pólvora seca para cuando quieren dar volantazos en la política monetaria, realmente generar reacciones fuertes y duraderas en la dirección que ellos quieren hacer. Es decir, mientras más predecibles sean, también cuando sorprendan al mercado, más fuerte será la reacción y mejor lograrán su cometido con menos dinero involucrado. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros. Banqueros centrales.